a ver ahora el fenómeno de resonancia. Ya vimos que las ondas estacionarias tienen una frecuencia de oscilación. No cualquier frecuencia puede oscilar en una onda estacionaria. Depende de la geometría, ya sea de la cuerda o de los tubos de gas. En este caso tenemos un columpio. La frecuencia del columpio, es decir, la frecuencia natural del columpio, solo puede tener una forma de vibrar y depende de la longitud L del columpio. Si empujamos al que se está columpiando, podemos hacer que las amplitudes de oscilación cada vez sean más grandes. Esto se llama una oscilación forzada. Entonces, si el ritmo con el que empujamos al que se está columpiando coincide con la frecuencia natural de oscilación del columpio, pues cada vez vamos a tener mayor amplitud y el que se está columpiando se va a divertir más. Aquí hay un ejemplo espectacular del efecto de la resonancia. Los materiales tienen una frecuencia natural de vibración, tienen unos modos de vibración que dependiendo de la geometría de los materiales. Este puente, el puente Tacoma, es histórico. Había un viento pequeñito que comenzó a hacer oscilar al puente, es decir, comenzó a impartir la velocidad del viento, comenzó a impartir fuerza sobre el viento, que comenzó a hacer oscilar al puente con su frecuencia natural de vibración. Pasó el tiempo y comenzó a aumentar la frecuencia, la resonancia del puente. Cada vez la amplitud de la onda aumentaba. Estábamos en un efecto de resonancia, hasta que se cayó el puente. Un puente que costó una gran cantidad de dinero, bien calculado, bien reforzado, pero no consideró que iba a entrar en resonancia con la fuerza del viento. Entonces el viento produjo una oscilación forzada sobre el puente que hizo que resonara con su frecuencia natural de vibración y se desplomó. Este es algo espectacular. Vamos a hacer unos experimentos. Aquí tenemos un tubo de órgano abierto. Ponemos un altavoz que va a emitir ciertas frecuencias. Si hacemos coincidir las frecuencias del altavoz con los modos naturales de vibración de este tubo abierto, que ya calculamos cómo están las frecuencias. Entonces, si coincidimos con las frecuencias naturales de vibración, vamos a hacer que el órgano resuene. Aquí en esta gráfica ponemos la curva de resonancia. Para las frecuencias normales de vibración del tubo, vemos que se produce, cuando generamos las frecuencias con el altavoz, se producen la resonancia. Aquí esta copa tiene una frecuencia natural de vibración. Si hacemos que la nota de esta corneta, el tono de esta corneta, coincida con la frecuencia natural de vibración, con alguna de las frecuencias naturales de vibración de la copa, esta puede reventar. Hay tenores que rompen copas. Cuando ustedes escuchan el mar en un caracol, ponen el oído y escuchan una vibración y dicen, estamos escuchando el mar. Se debe a que el viento produce una gran cantidad de ondas, diferentes ondas, entonces llegan y resuenan con el caracol y lo que escuchan es la resonancia, están escuchando la frecuencia normal de vibración del caracol. En una onda mecánica clásica, aquí tenemos la frecuencia natural de vibración, podemos hacer que esta onda aumente su amplitud si forzamos a la onda a oscilar con esta vibración, es decir, al hacerla vibrar con la mano, con un dispositivo, mientras más vibración tengamos con esta frecuencia, va a aumentar la longitud de onda, la amplitud de la onda.